Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Como era de esperarse, la manifestación del día de ayer, domingo, en protesta por la aprobación del Plan B, convocada por los opositores a la reforma electoral que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una cobertura periodística impresionante, magnánima. Todos los medios de comunicación la ponderaron como la nota más importante del día, en las primeras planas de los periódicos nacionales y locales, en los noticiarios televisivos y radiofónicos, en la prensa digital. La comentocracia se dio el lujo, sí, se desvivió en dar cuenta del suceso, pero no solo como información pura y llana, es decir, como una simple nota informativa, como dicta el canon periodístico, sino que tuvo un tufo propagandístico que no deja lugar a dudas del apoyo total mediático al mitin realizado en el Zócalo de la Ciudad de México y por lo menos en 40 ciudades al interior del país. Este es el primer punto, la descalificación a priori que se hace a través de todos los medios en boca de las cabezas parlantes de la radio, la televisión y la prensa digital. Y bueno, que es un acto propagandístico puro, una promoción y difusión de todas las voces que se oponen a la reforma electoral de AMLO, lo cual muestra un total desequilibrio informativo. Y el problema no está solamente en esa amplísima cobertura y en la parcialidad informativa que ello implica, sino que cunda la desinformación al respecto de un tema tan sensible hoy en día para nuestro país. Los eslogans vacíos de yo defiendo al INE, el INE no se toca, mi voto no se toca, pues se basan en premisas falsas, ¿sí? Es decir, se han difundido una serie de mentiras respecto al Plan B y que, bueno, ha generado en la conciencia colectiva de los sectores más proclives a la oposición, pues un rechazo tácito, explícito, como fue visto el día de ayer. Por eso es importante sensibilizar a la opinión pública de que no se trata de una reforma que pretende perpetuar en el poder a Morena, ni mucho menos. El problema va a ser ese, de que si el Plan B prospera y la Corte no lo rechaza, como esperaríamos, pues ahora todas las elecciones que ocurran en nuestro país van a estar estigmatizadas porque el Plan B entró en operación y por lo tanto si gana Morena en Coahuila, en el Estado de México y en las elecciones presidenciales de 2024 estarán bajo sospecha con estos argumentos falsos, endebles y que tergiversan absolutamente la esencia del Plan B. Por lo pronto voy a mencionar 5 mitos que se han creado en torno a la reforma electoral, ¿sí? Y también el día de ayer los oradores principales en el Zócalo de la Ciudad de México siguieron difundiendo estas mentiras, lo cual es inadmisible que personas de la talla de José Ramón Cosío o la periodista Beatriz Pajés sigan difundiendo mentiras lacerantes y sin ningún escrúpulo moral. Señalaba la oradora Beatriz Pajés, quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre. ¿De dónde saca ese argumento? Sí, u otro peor, queremos un México sin INE. El difundir que se pretende desaparecer al INE es la mentira más grande de todos los tiempos. No se pretende desaparecerlo, se pretende una reestructura, una reforma en beneficio de nuestros procesos electorales
que siempre han estado canteados hacia el fraude electoral, como lo pudimos corroborar en 2006 y en 1988. Otra de las mentiras es desaparecer al árbitro, que se le confeccione a la medida un traje a la silla del poder, que el plan B abre las puertas al crimen organizado. Eso también lo dijo ayer Beatriz Pajés, que va a imponer gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente. En fin, toda esta suerte de descalificaciones, de mentiras que irradian en todos los medios de comunicación, eso sí pone en riesgo nuestra democracia, no la reforma al electoral que se propone en el plan B. Por eso algunos de los mitos que se señalan, y con esto concluyo, es que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esto carece totalmente de sustento, porque en el artículo 61 se establece que el instituto tendrá órganos locales y distritales, y en el artículo 33 se agrega que el INE contará con los mismos 32 órganos locales y los 300 órganos distritales. Entonces, eso es absolutamente falso, que se pretendan desaparecer las juntas locales. Otra mentira difundida: los datos personales o la solicitud de identificaciones, es decir, la credencial para votar, se pone en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas públicas de los órdenes de gobierno. Esto es falso, porque el quinto transitorio de la propuesta establece que los módulos de atención ciudadana, en cuanto a número, calidad y organización, seguirán operando con la misma normalidad. Otra mentira: se despedirá al 85% del servicio profesional electoral nacional. Y esto es totalmente desapegado a la verdad. Sí, en realidad se van a eliminar las vocalías, los excesos y la duplicidad de funciones, es decir, la burocracia dorada del INE. Y esto solo va a afectar al 8.5% del servicio profesional electoral. Finalmente, que el gobierno de México mete la mano al padrón electoral, toda vez que el padrón de mexicanos en el exterior lo va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto también fue desmentido, ¿sí? E incluso se garantiza que los migrantes pueden emitir su voto con el pasaporte, documento que tiene reconocimiento internacional, y los artículos 329 y 331, que establece las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que su única función es validar que el documento, es decir, el pasaporte, sea verdadero y esté vigente. ¿En dónde se está metiendo mano al padrón? Y finalmente, ahora sí, se desaparece el programa de resultados preliminares, el PREP. Esta es una de las mentiras más difundidas por parte del propio INE y la oposición. En el artículo 219, que regula el PREP, ahí se plasma la regulación de que va a permanecer el programa de resultados preliminares funcionando con total normalidad. En fin, habría que desmentir todas estas falsas acusaciones que circulan en los medios de comunicación, que se han convertido en estigmatizantes del plan B, que no tiene nada de nocivo, que no atenta contra nuestra democracia, y hacer válido, pues, esto que necesitamos en México: creer en que una reforma estructural es para el beneficio de todas y todos los mexicanos. Digan no a las mentiras que se difunden en los medios de comunicación y apoyemos esta propuesta en beneficio de todas y todos. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.